es la liberación. ¿Cuántos conceptos diferentes de afrontar o de ver el tema liberación, ¿no? ¿Cuántos conceptos diferentes hay? La única manera de no equivocarse y de saber qué es lo correcto para hacer es guiarnos por la palabra de Dios. Yo quiero leer en Romanos 8 lo que dijo Pablo respecto a ser libres, a ser liberados. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. La liberación de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra congregación. La liberación significa llenarnos cada vez más de Dios, sacando con su mano poderosa lo que no tiene que estar. Y aquí el pastor que está con nosotros. Sí, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Qué alegría poder comunicarme con todos ustedes. Bueno, obviamente esto no es un instituto bíblico, es solamente un relato, un raconto de un montón de versículos que podemos examinar, todo lo que el tiempo nos permita. Pero estamos haciendo ahora un examen del mundo espiritual. Si existe, si no existe, claro, muchos solamente se rigen por el mundo que ven, que oyen, que escuchan, el mundo natural. Pero existe el mundo espiritual, que lo podemos ver a lo largo de toda la palabra de Dios. Y para entrar en todo el tema de liberación tenemos que ver que existe un mundo espiritual y que está conformado por dos reinos que se contraponen entre sí. En el libro del profeta Isaías, para comenzar, capítulo 60 y versículo 2, Isaías profetiza diciendo: porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aquí ya nos está advirtiendo de que existen tinieblas que cubren las naciones y de la tierra, pero sobre los creyentes, sobre los seguidores, los discípulos de Cristo, sobre ellos amanecerá el Señor Dios y su gloria. Con lo cual ya estamos viendo de que la Biblia nos advierte acerca de un reino de tinieblas que cubre la tierra y un reino de Dios o reino de los cielos que está sobre los creyentes. Los creyentes forman parte del reino de los cielos. También en el Nuevo Testamento nos habla acerca del mundo, como el mundo sinónimo de la tierra. Y nos vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Quiere decir entonces que el reino de las tinieblas que cubren la tierra, que cubren las naciones, está dominado por el maligno, también llamado diablo o Satanás. Pero sobre los hijos de Dios, dice, sabemos que somos de Dios. Los hijos de Dios no estamos en el reino de las tinieblas, sino que estamos en el reino de la luz o el reino de los cielos. Y esto está respaldado todo con la palabra de Dios. Nos tenemos que ir a Colosenses. Los que tienen la Biblia y me quieren seguir, en Colosenses capítulo 1 y versículo 12 en adelante dice: con gozo, nos está hablando a nosotros, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Con esto ya estamos viendo la existencia de los dos reinos. Nosotros que fuimos llamados hijos de Dios al haber aceptado a Jesucristo en nuestro corazón,
Estábamos en el reino de las tinieblas, estábamos en el mundo, pero dice la Escritura que fuimos trasladados de reino al reino del amado Hijo de Dios, Jesús. Entonces ya no estamos más en el reino de las tinieblas, no estamos más en el reino de la luz, sino que estamos, en el reino de las tinieblas, sino que estamos en el reino de la luz, en el reino que gobierna Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y todo esto, hay montones de versículos que apoyan esta explicación acerca de los dos reinos, cuando también en el Evangelio de San Juan el Señor ora por los discípulos. En el capítulo 17 y versículo 16 dice el Señor, hablando con el Padre, orando, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y agrega, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, que en el mundo está rodeado por tinieblas, está gobernado por el reino de las tinieblas, y el príncipe de las tinieblas es diablo y Satanás. Pero los hijos de Dios fuimos trasladados de reino al reino de la luz, donde es gobernado por Jesucristo. Con esto acá vemos que existen dos reinos que están peleando por las almas, por todo lo que Dios ha creado. El reino de las tinieblas quiere apoderarse. Y hay una lucha espiritual que está por encima de nosotros, que no es provocada por nosotros, sino que la lucha es de Dios. Por eso el libro de Efesios nos habla tanto acerca de la lucha espiritual, que no es contra carne y sangre, sino contra entidades espirituales. Por tanto, el mundo espiritual existe, está sintéticamente conformado de la manera que lo hemos narrado, explicado, y los hijos de Dios estamos de un lado, del reino de la luz, donde Jesucristo, él mismo dijo, yo soy la luz, el camino, la verdad y la vida, ¿no? Sí, es importante entender, estando en el Evangelio, que estos dos reinos existen. Muchas veces se le da demasiada importancia al reino de las tinieblas y no se tiene en cuenta que muchos más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y que los espíritus malignos o la parte oscura, el reino de la oscuridad, nunca tiene más poder que el reino de la luz. El poder de Dios obra sobre la oscuridad, y cuando la luz viene al reino de la oscuridad, las tinieblas se disipan. Justamente en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios es luz. Y al estar con Dios, al seguir al Señor y cumplir su palabra, tenemos la luz que es la de Jesús. Reflejamos la luz. Y en el mismo libro de 1 de Juan, en el capítulo 3 y versículo 8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Acá estaba lo que decía la pastora. Reino de las tinieblas, con el diablo y Satanás a su cabeza y toda su legión de demonios actuando sobre el mundo. Reino de la luz, Jesucristo es la cabeza de la iglesia conformada por todos los creyentes. Jesucristo que ha vencido en la cruz del Calvario al maligno, a la muerte, a la carne, gobierna el reino de la luz y dice que ha venido para deshacer las obras del diablo. Acá vemos los reinos espirituales cómo confrontan. Y nosotros como hijos de Dios estamos en el reino de la luz y a veces sentimos
la lucha espiritual que existe entre ambos reinos, pero no es nuestra la guerra, sino que es de Dios. Y si estás pasando por lucha espiritual, tomate de Efesios capítulo 6, la guerra la ganamos con armas espirituales, No es una lucha humana, no es contra el vecino, no es contra el familiar, no es contra la economía, sino que hay lucha espiritual que se vence con armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así lo dice la palabra de Dios. Y bueno, estamos explicando un poquito cómo es el mundo espiritual, que muchos ignoran. Quería agregar algunos versículos más. Tengo unos cuantos, pero bueno, es cuestión de encontrarlos. Sí está bueno que vayan tomando nota y volviéndolos a leer, ¿no, pastora? Sí, yo quiero hacer una acotación sobre la organización de los reinos. Tanto el reino de la luz como el reino de la oscuridad, sabemos que Satanás no es creador de nada. Él se maneja tratando de imitar a lo que Dios hace. Por lo tanto, también el reino de las tinieblas está organizado por grupos espirituales con diferentes rangos. Y muchas veces, cuando uno ora, no sabe a dónde se está metiendo y hay que tener mucho cuidado. Uno tiene que darle el poder a Dios porque es Él el que va a liberar. Tiene que, a través del nombre de Jesús, como Jesús lo dijo, y ya lo vamos a ver posiblemente en el próximo video, el ministerio de Jesús, echar afuera los demonios en su nombre. Pero yo digo siempre, el único que se mete con potestades mayores, legiones mayores, es Dios. Y a Él hay que darle el poder. Tenemos que ser muy cautelosos con ese tema. Fíjense lo que dicen, amados, en Colosenses 1:15, hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Bueno, esto podríamos explicarlo en largo tiempo, pero como decía la pastora, así como el reino de las tinieblas está organizado en entidades espirituales de maldad, aquí nos muestra la posición que tiene Jesús sobre todas las cosas. Primero dice que Jesús es la imagen del Dios invisible y que en Él fueron creadas todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas, sean visibles o invisibles, es decir, lo que vemos con nuestros ojos y lo que no vemos, que es el mundo espiritual. Todas las entidades espirituales que están con determinadas jerarquías, como decía la pastora, están aquí mencionadas: tronos, dominios, principados, potestades. Pero todo está bajo la autoridad de Él, porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. De manera que Jesucristo tiene una posición de preeminencia, está por encima de toda entidad creada, visible o invisible. Dice la Biblia, estoy leyendo Colosenses 1:18 en este momento, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es decir, si vos te congregás y estás en una iglesia, Jesucristo es la cabeza. Así es. Es el primogénito
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hay una posición de preeminencia que la tiene y la ostenta Jesucristo. No de eminencia, de preeminencia. Él es el primero, está por encima de todas las cosas. Quiere decir, ya cerrando, existen estos dos reinos espirituales, pero por encima de todo está Jesucristo. Y en la cruz del Calvario, Él cumplió la obra redentora, milagrosa, al vencer la muerte, porque resucitó, al vencer al diablo y al vencer a la carne. Bueno,